Buenas tardes, amigos lobos, bienvenidos nuevamente a su programa El Lobo Estepario, aquí en Canal 44 Zaragoza. En una semana en la cual nos gustaría destacar tres hechos relevantes que voy a entrar a comentar porque no suelo hacerlo, pero saben que me gustaría en determinadas ocasiones. Uno de los hechos relevantes es esa doble moral que tenemos, esa doble forma de pensar que tenemos actualmente con el tema que ha ocurrido de la doctrina Parot. Saben que ha habido una sentencia de Estrasburgo que ha echado para atrás la doctrina Parot. Y ahí tenemos unos sentimientos contrapuestos que luchan con la razón de la legalidad, de que que las leyes no pueden tener carácter retroactivo, pero por otro lado el tema de las víctimas, ¿no? Es un tema que requiere bastante reflexión por nuestra parte. Otro de los hechos que quería destacarles es que no sé qué ha ocurrido, ha debido haber alguna varita mágica, ha debido de aparecer el Espíritu Santo o algo así, porque el gobierno, el FMI, todo el mundo parece que se ha puesto de acuerdo en decir que España ya sale de la recesión, que España va a empezar a ir bien, y solo falta eso, que aparezca José María Aznar y nos diga que España va bien. Otro hecho también que es para la reflexión, no sé si porque vienen fechas electorales para 2015 y ya quieren empezar a labrar el terreno, o porque realmente empezamos a ir bien. Ojalá sea que la economía, que el paro, que todo empiece a funcionar de nuevo. Y por último, pues hemos conocido hoy que ha fallecido Manolo Escobar y me ha traído al recuerdo su canción de Mi carro me lo robaron. Y no sé por qué he tenido una sincronicidad que me ha hecho relacionar ese carro con nuestro estado de bienestar, con nuestra educación pública, con nuestra sanidad, con todo eso que habíamos logrado, que habíamos conseguido alcanzar esa clase media que vivía en España, ¿no? Y creo que sí, que nos fuimos de romería, hubo una burbuja inmobiliaria y nos quedamos dormidos y ahora que hemos despertado, pues nos han robado el carro, nos han robado nuestro estado de bienestar. Pero bueno, ahí quedan esas tres ideas para su reflexión. Vamos a pasar a presentarles a nuestro invitado de hoy. Con nosotros está Ángel Sanz Goena, humanista, como le he querido titular, no sé si le estará muy de acuerdo o no. Perfecto. Buenas tardes, Ángel, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. A ti por estar aquí con nosotros. Ángel Sanz Goena nació en Zaragoza un 21 de abril de 1949, es tauro, por tanto. Ha sido profesional de la banca, forma parte de la Junta de Gobierno del Ateneo de Zaragoza y de la Junta de Antena Zaragoza Radio, iniciando su proceso literario en el año 1986 con unos libros de reflexiones sobre temas filosóficos, humanísticos, éticos y místicos. Entre ellos podemos citar Horizontes alados, Nubes pasajeras, Voces peregrinas. En 1999 ve la luz Senderos libres, otro de sus obras. Posteriormente vendrían Pensamientos fugaces, Ráfagas de luz sobre un poeta, Huellas y En el amanecer de una vida. Novelas, reflexiones, poemas que tratan de lo universal, con tendencias místicas, el humanismo, inclinaciones humanas, cercanas y familiares, como él mismo dice, la existencialidad, la conducta y el proceso del hombre, visiones sobre la amistad, el amor, el mundo sagrado. Ángel, ¿qué podríamos entender por alguien que es humanista? ¿Qué es el humanismo? Hombre, el humanismo yo creo que es la persona que se introduce en el mundo más trascendente del ser humano, pero en lo que es el desarrollo más humanista, más humano, más cercano, más de tendencia a un desarrollo de la comunicación diaria, de lo que representa el ser humano en toda su potestad como hombre terrenal, ¿no? Todo su desarrollo racional, su desarrollo más emocional, todo lo que es la representatividad del hombre terrenal aquí en la Tierra. El humanismo entra en todo lo que representaba el humanismo en la etapa del Renacimiento, que fue el cambio estructural que hubo. Entonces ya de la etapa de los monjes, que era la etapa de los cruzados, de la etapa que era el trovador, que entonces era el idioma, el romance y demás, se pasó luego pues a un proceso nuevo donde ya fue una comunicación más abierta, más de un lenguaje más abierto para lo que era el pueblo y demás, ¿no?
Son procesos que yo entiendo importantes, son relevantes porque son cambios de estructuras, de mente, de valorar realmente lo que es el hombre por sí mismo, lo que es la humanidad, lo que representa el ser humano en todo su desarrollo, como he dicho antes, desde un estado emocional, al racional, al espiritual. Y el humanismo... Estaríamos en el cambio de modelo, de paradigma, que estábamos centrados en Dios, ¿no?, durante la Edad Media, y pasamos al Renacimiento y nos centramos en el hombre, ¿no? En el hombre, sí. Pero sin descartar que está Dios. O sea, entonces yo creo que... la idea de Dios. La idea de Dios. Entonces, eso es, porque que esté Dios, para mí sí, pero hay muchas personas que pueden ser humanistas sin la presencia de Dios. Es decir, son bajo la ética, la moral humana, pero aunque la moral está más conducida por el tema más religioso y la ética más filosófico, pero el humanismo es, para definirlo de una forma sencilla, es el desarrollo de los lazos humanos, la comprensión, la compasión, la comunicación con el hombre, o sea, el desarrollar que todos somos partículas y todos de alguna forma participamos en esta vida, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es comprendernos, respetarnos, comunicar y sobre todo hacer la vida fácil a los demás. Creo que esos son como unos métodos, ¿no?, unas reglas, además tienen que ser rigurosas. Lo que ocurre es que también el ser humano, por las circunstancias que somos imperfectos, las miserias que tenemos, a veces desviamos esas conductas, ¿no?, hacia irracionalidades. Pero hay que intentar acercarnos al máximo a lo que es el potencial, más la luz que tenemos, que no la oscuridad que desarrollamos, para mí. Me estás dando un prototipo perfecto de un buen gobernante, porque nos haría falta, ¿no?, gente humanista a lo mejor, sí, en las altas esferas del poder. Incluso en la educación, en los colegios. Yo creo que el humanismo, igual que todos los idiomas muertos que dicen, ¿no?, esas lenguas muertas, que tendrían que estar potenciadas, porque de ahí es la raíz, muchas veces, de lo que es la sabiduría del ser humano, ¿no? Entonces, aparte de eso, tendría que haber conductas humanistas, filosofías humanistas dentro de la educación, de la regulación que tiene que haber en el estudio académico, desde muy niños, desde muy niños. ¿Y tú crees que a lo mejor ha habido una tendencia a eliminar todo lo que es esas asignaturas humanistas por algún tema particular de una táctica, una estrategia para conducir a la humanidad hacia, pues eso, a lo mejor con esa frialdad de las ciencias, ¿no?, para conducirla hacia una especie de aborregamiento, de separación de esa espiritualidad? Hombre, hay conducta, yo creo que hay hombres todopoderosos que de alguna forma desvían la atención del humanismo, de la espiritualidad, hacia unas conductas más impropias de lo que significa el ser humano aquí en la Tierra, ¿no?, de la voluntad del amor, que es una garantía, la sabiduría, el conocimiento que tenemos que tener. Pero en sí yo creo que el propio proceso a veces elimina esa potestad, como por ejemplo en estos momentos yo creo que entre la materia, la tecnología y una ciencia ortodoxa, elimina cualquier conducta de sobrepasar el umbral del hombre, de la razón, hacia una conducta y una apertura al ser el ser humano universal, hacia un conocimiento universal ancestral, que además ya lo tenemos de hace muchísimos siglos, en el que el ser humano era sabiduría y conocimiento. Lógicamente, las conductas salvajes, como las conductas infrahumanas, ha existido siempre porque el ser humano, yo tengo una reflexión que dice que el ser humano somos miserias con pequeños destellos de luz. Hay que emplear esa luz, pero las miserias están. Además, aprovecho ya para, hablando de las miserias, decir que las miserias e imperfecciones humanas hay que amarlas. Y amándolas es como creces como ser humano. O sea, no tienes que enseguida justificar tus actos, desviar la atención permanentemente, sino todo lo contrario. Lo que tienes que hacer es saber quién eres, qué es lo que vive en ti, cómo participas en la vida, y con ese desarrollo lo que tienes que hacer es vivir intensamente
todas las miserias que tienes, aceptarlas y además difundirlas contigo, desarrollarte como realmente eres, y así sacas lo mejor de ti. Porque yo creo que en la convivencia humana hay que sacar lo mejor de cada uno, no hay que sacar lo peor. En una comunicación, nosotros que hemos tenido conversaciones profundas, sabes que siempre vas a buscar la luz del otro, ¿no? De alguna forma, porque así existe una comunicación sabia y además de aprendizaje. Y con esa comunicación lo que hace realmente es relanzar a la persona o las propias personas, como las tertulias, la etapa de las grandes tertulias, pues los grandes filósofos, escritores, todos cuando se reunían emanaban de ellos lo mejor, porque incluso del pozo de sabiduría que tenían, cosas que no habían descubierto, al estar esa energía en conjunto de todos, iba emanando temas nuevos incluso para ellos, ¿no? Esto nos ha ocurrido a todos, ¿no? Esto es lo bueno del ser humano, esa parte que tiene esa fortaleza, esa grandeza como ser humano para desarrollar con los momentos irracionales y además sabiendo que en esta vida pues, hay desde personas normales a personas salvajes, que las hay, porque su prototipo es así, ¿no? Pero hay muchas personas que no deberían dejarse influenciar de los demás, o sea, todas esas potencialidades tanto políticas, económicas y demás que se están desarrollando, nos tenemos que aislar. Es que estamos contaminados. Tú antes lo que estabas hablando, que has iniciado el programa así, hay una contaminación grandísima en este país. Por ejemplo, no quiero entrar en política, pero la izquierda, que es de izquierda de siempre, es que hay que cambiar el modelo económico de la política de la derecha también tiene que modificar criterios. Es que tiene que avanzar el mundo, y ya no España, todo el mundo. Entonces, tenemos que encontrar sistemas nuevos, o sea, unos que sean más sanos, que haya una sanación, igual que del alma de la persona o del corazón de la persona, tiene que haber una sanación de la sociedad. Y sobre todo tenemos que estar menos contaminados. Es que la sociedad a veces parece que está enferma, porque es que el que tiene una tendencia política, por respetar a su tendencia política, no ve la contraria. Esto no es así. Yo creo que ya es hora de que España sea España. Y los españoles, todos los españoles, sin ideologías, o sea... Has hecho una reflexión antes interesante que en la psicología junguiana lo dice claramente también, abrazar la sombra, ¿no? O sea que realmente no tenemos que rechazar esa parte que tenemos oscura dentro de nosotros, sino que hay que abrazarla porque es nuestra también, ¿no? Y entonces es cuando la integramos, y entonces es cuando la superamos, la aceptamos. Claro, y la amamos incluso, ¿eh? Sin embargo, hay un tema que, mira, que yo sé que tú has sido, pues eso, estás en la Junta del Ateneo de Zaragoza, que ahora nos pasarás a contar qué se hace, cómo se desarrollan esas sesiones en el Ateneo, etcétera. Pero has comentado, has sacado a colación el tema de las tertulias, de los filósofos, de los escritores, etcétera. No sé por qué tengo yo la idea, o tenemos la gente la idea, de que esas tertulias son un poco pues un alimento del ego, ¿no? Sin embargo, tú lo has planteado muy opuestamente a esa idea. Bueno, yo creo, lo que ocurre es que de las tertulias de los grandes hombres a las tertulias de los hombres diminutos hay una gran distancia. Los grandes intelectuales que no están contaminados, lo que desarrollan es eficazmente todo su conocimiento, su sabiduría, todo el lenguaje, además del alma, ¿no? El lenguaje del corazón, el lenguaje de la mente, de la racionalidad. Pero luego están las otras tertulias de personas que se juntan, que parece ser que es para esclarecer lo que ellos son. Y no es cuestión de lo que ellos son, es de lo que emana de cada uno, que es lo importante. Nosotros en las conversaciones que hemos tenido, siempre lo que hemos pretendido, el ego, cada uno tiene, además si no te importa hablaré del ego, de lo que yo entiendo del ego, ¿no? Sí, sí. Entonces, cada uno, en las conversaciones que teníamos, aportábamos al otro algo. Allí no era ni nadie mejor ni peor. Yo jamás he visto que en las conversaciones que hayamos tenido tú y yo hayas querido imponer un criterio tuyo que es mejor que el mío, ni tampoco manifestar algo solamente para ser superior. Yo lo que he visto es que ha habido una comunicación digna, bonita, bella, además sencilla, y en esa comunicación lo que ha habido es una aportación de cada uno, no ha habido más. Y el ego, a veces, da miedo hablar del ego.
da miedo. Porque parece ser que una persona que quiere sobresalir ya es ego. O sea, una persona que tiene que cumplir una misión ya es ego. El ego cada uno tenemos el que tenemos. Entonces, ni tenemos que subir un peldaño ni bajar de él. Si realmente hay personas que tienen que desarrollar una misión en la vida importantísima, tienen que tener un ego muy fuerte. Porque si realmente no lo podrían hacer. Hay veces que egos tienen pequeños ramalazos narcisistas o pequeños ramalazos, pero eso es lo que a ellos les conduce, los que le da esa confianza en sí mismo, esa estima suficiente para avanzar. Entonces el ego de las personas, pues si uno tiene 7, tiene que estar con el de 7. Entonces no puede bajar el de 3, porque entonces no sería él. Es como, por ejemplo, en las funciones empresariales, incluso administrativas, en las financieras, en cualquier lugar, si una persona tiene una capacidad de 10 y está cumpliendo la de 2, es una persona mediocre. Y tiene una función y tiene una capacidad de 10. Es como la persona que realmente tiene una de 2 y está desarrollando la de 8, que eso es más peligroso. Porque su ignorancia y su incapacidad hace peligrar muchas conductas, ¿sabes? Ahí entramos en un tema sociopolítico prácticamente, que es el de la igualdad y el igualitarismo, ¿no? Parece que sí, todos tenemos que ser iguales ante la ley, pero luego no podemos hacer una tabla rasa y ser igualitarios. O sea, eso es posible. No, realmente hay personas que destacan, hay personas que son más altas, hay personas que son más guapas, hay personas que son más tontas y otros son más listos. Pues a lo mejor unos somos mediocres y otros son, ¿no? Evidentemente. Entonces no se puede hacer una tabla rasa, ¿no? Entonces ahí está el ego exactamente. Claro, claro. O sea, las personas, cada uno tiene una capacidad. Y luego está la actitud de cada uno para desarrollar lo que él tiene. Hay personas que su actitud es negativa y entonces se quedan a mitad del proceso. Pero hay otras personas que tienen esa capacidad, además saben perfectamente lo que quieren, tienen que ir a eso, y por eso son líderes, además. Porque una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Al líder lo reconoce la gente. Todas las personas que comparten con él todo ese desarrollo profesional, espiritual, el que sea, lo reconocen. El jefe es el que manda, pero no lo reconocen. Sí, el jefe viene impuesto por la organización, exactamente, evidentemente, y el líder lo hace la gente que está con los colaboradores. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, hay muchos jefes, pocos líderes, ¿no? Entonces, claro, ese es el proceso el ego tiene pues una limitación como tiene una capacidad. Entonces, ahí es donde tiene que saber la persona dónde tiene que estar. Para mí, ya sabes que yo tengo una estima alta y yo tengo mucha confianza en mi persona, en lo que hago, tengo mi limitación, tengo mi capacidad, a lo mejor hay ramalazos, incluso puede haber ramalazos pequeños narcisistas que me empujan a hacer las cosas, pero realmente luego lo que tienes que desarrollar es la sencillez y la naturalidad, la espontaneidad, la vida normal, ¿no? Pero claro, luego tienes el empuje de atrás, de ese reconocimiento tuyo personal, que sabes que te empuja, que tienes esa confianza en hacer las cosas, ¿no? Y esto no hay que despreciarlo. Es que es cierto lo que has comentado, es que sin esa ambición realmente no habría progreso en la humanidad. Claro, claro. Hay Por que cierto, tener un ¿cuál estímulo. es tu misión en la vida, Ángel? Has hablado de la misión en la vida. Con Adela en el programa anterior también hablamos de la misión en la vida. ¿Cuál es tu misión o cuál crees que es tu misión en la vida? Pues fíjate, yo creo que es participar de proyectos humanistas y apoyar a personas. O sea, estar muy vinculado en la sociedad a niveles humanos, apoyar, pero apoyar no quiere decir que estés en un despacho como psicólogo, que también los hay y muy buenos, sino en la propia vida, en la comunicación diaria. En un momento determinado una persona, sacar lo mejor de esa persona, que es lo que he dicho antes, una mirada que a veces solucionas el problema. O sea, yo creo que en esta vida, aparte de cada uno nuestro desarrollo que tenemos que hacer bien profesional, familiar, social, la estabilidad, para mí es que el equilibrio y la armonía personal es imprescindible. Y cuando la persona tiene ese equilibrio y tiene esa estabilidad, tiene un fundamento de vida. Y si lógicamente ves que en tu proceso está en apoyar a los demás, en ser partícipe de esas conductas humanas, pues bienvenido sea. Yo estoy encantado además, ¿no? Yo he participado en lugares donde he creído que realmente podría aportar algo
Y ahí está, pero... Has tenido un programa en la radio, en Antena Zaragoza, Sí. llamado Caminos Inexplorados, un programa bellísimo, donde has traído a gente donde se aportaba, evidentemente, y se hacía eco esa comunicación profunda. Exactamente. Entonces, ¿Cómo lo disfrutabas? pues fíjate, a mí es que me encantaba por una razón, porque yo no tenía que ser el protagonista. Exactamente. ¿Sabes? O sea, la labor mía era el que la persona que fuera pudiera difundir lo que era su sabiduría, su conocimiento, todas esas enseñanzas y mensajes que podría trasladar a los oyentes. Entonces, a través de ese programa yo he aprendido mucho. Además, me encantaba porque eran temas como lo que haces tú, ¿no? Son temas trascendentales, espirituales, humanistas, rozaban también pues parte de movimientos ancestrales, por ejemplo Carmelo Ríos, uno de ellos que vino pues a hablar de los templarios, han venido pues en masonería, han venido Zen, yoga, la presidenta de Teosofía. Entonces, ¿sabes tú lo bonito que es ser cauce de algo sin ser partícipe de nada? ¿Sabes? ¿Cómo haces tú? Si es lo mismo, si estamos en el mismo canal, ¿no? Es llevar a personas que pueden transmitir a la sociedad todo lo que saben, las preguntas concretas, a ver, para que saquen y que emanen lo mejor, y entonces que los oyentes tengan pues una vía de conocimiento, ¿no? Unos mensajes que les haga reflexionar, que en estos momentos es importante. Entonces, para mí, igual que el Lobo Estepario, pues Caminos Inexplorados, era un programa pues precioso, me encantaba, porque venía gente que tenía mucho que decir, pero además sencilla, muy normal, no personalidades, eran personas pero con un gran conocimiento, ¿sabes? Y eso además aún estimula más, porque el oyente recibe ese mensaje mejor, natural, sencillo, ¿sabes? Sí, porque es más fácil identificarse. Exactamente. Claro. Es como tú realmente. Esto es. Y bueno, y como me has preguntado antes sobre la misión que yo entiendo que tenga que tener en la vida, pienso que soy un peregrino, un caminante que voy y intento apoyar a las personas que pueda. Y si me permites terminar con este tema, te diría que cuando yo tuve un momento muy complejo en mi vida, una separación, hubo unas situaciones complejas, perplejas, luego eso se desarrolló hacia otros temas también que fueron bastante complicados. Hubo personas, en particular varias, que me ayudaron, porque también tuve muchas traiciones, desengaños, mentiras, hipocresía. Pero eso te enseña muchísimo, aprendes mucho, porque aceptas esa realidad luego, ves cómo es el ser humano, y por eso cuando lo aceptas así, ves que realmente hay mucho que aprender. Entonces, cuando tuve varias personas que me ayudaron, me dije a mí mismo, Ángel, en el proceso de tu vida, aquel que te cruces y necesite tu persona, tu ayuda, dásela. Y no es cuestión de dinero, ¿eh? Hombre, estos días que he bajado por Zaragoza varios días, he ido paseando, pues, además ahí me tropecé con muchos mendigos, curiosamente, por donde pasé. Bueno, pues intenté darles pues, unos céntimos a cada uno. Claro. No es cuestión tampoco de eso, porque muchas veces no es cuestión de economía, es cuestión de sufrimiento. Y hay muchas personas que sufren. Entonces hay que penetrar en esas personas y sin llorar, sin sufrir con ellos, darles esa limosna no económica, sino esa limosna espiritual. Sí, muchas veces se habla también eso, de la limosna emocional. Exactamente, sí. El Ateneo, Ángel, que se nos quedará en el tintero. El Ateneo, bueno, pues es una institución que ya va a hacer 150 años al año que viene, bueno, pues ahí se coordinan conferencias, tertulias, hay charlas de todo tipo, pues cultural, intelectual, hay también pues del tema pues de la jota más aragonesa y sobre todo la cultura aragonesa, la cultura española como también la tauromaquia. En fin, es una institución que yo creo que es necesario dar un empuje porque es la institución que realmente representa la intelectualidad y la cultura aragonesa, ¿no?
Entonces, bueno, pues se está haciendo lo posible para avanzar, para que se le conozca, para que sea una institución reclamada por la sociedad. Tiene que crecer, tiene que estimularse a través de la demanda de la sociedad, lo que la sociedad demanda ahora, para que así, de esa forma, pues haya esa homogeneidad, que haya esas características mutuas para esa sincronicidad de sociedad con Ateneo, ¿no? Esa simbiosis, se puede decir, ¿No crees que se quedan un poco esas estructuras anquilosadas, que necesitan revitalizarse, que necesitan un relevo generacional en cierta medida? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que son necesarias y bueno, pues se intenta ir hacia adelante. Pero, bueno, pero por lo menos que la sociedad zaragozana sepa que el Ateneo sí, de Zaragoza está ahí. Está en la calle San Boto, número 9 principal, y si alguno tiene interés de poderse poner en contacto con el Ateneo, pues el teléfono es el 976 29 8202. Entonces de 10 a 1 está la secretaria y así es la que mejor le puede informar de este tema. ¿Cómo acaba un bancario como tú? Además, un hombre de éxito profesional, Bueno. un cargo importante en una caja de aquí de Aragonesa. Bueno. Alguien acostumbrado a los fríos números, a los cálculos, a los objetivos, a dirigir, a controlar, a gestionar. ¿Cómo acaba, en el final de la etapa de su vida, en la madurez, acaba dirigiéndose hacia la literatura, pero además la literatura espiritual, profunda, humanista, como comentábamos? Podría haberte dado por las novelas, no sé, rosas, pero no. Las rosas también me gustan. También. El romanticismo me encanta, ¿no? Por eso escribo poesía. ¿Cómo has acabado por ese camino? Bueno, ¿Qué es lo que te surgía de dentro? Esto es que vuelvo a repetir, ese proceso tan complejo que pasé en la separación. Entonces hubo unas situaciones que se plantearon y entonces fue un aprendizaje también, como es constantemente en la vida para todos, ¿no? Hay momentos circunstanciales que son más emblemáticos para saber que son referencias que te pone la vida, son pruebas muy importantes. Entonces, en aquella etapa, lo que hice fue precisamente, disgregar, no una vida profesional y social tan grande que llevaba, sino buscar mi vida personal, porque además la necesitaba. Entonces, a partir de ahí, hubo un cambio estructural en mi vida profesional seguía. Yo he intentado ser un profesional siempre, en mi capacidad y en mis medidas, pero luego empecé a tener mi tiempo libre. Y en mi tiempo libre empecé a dedicarlo a recuperar lo que había dejado mis 19 y 20 años, ¿no? En la etapa académica, que luego entré en la caja, entré muy pronto. Entonces, bueno, pues empecé a leer otra vez, empecé a pasear, porque la situación es que en una separación siempre es perpleja, ¿no? Es muy compleja, se pasan situaciones incómodas, pues entran en las angustias, ansiedades y todo esto, ¿no? Entonces, claro, pues yo busqué precisamente, en vez de seguir vida de muchos separados, pues que se van, pues una copita aquí, que luego salen para la noche, yo todo lo contrario. Entonces, dejé todo aquello que fueran instrumentos negativos para mí, como era bebida, fumar y noches, radical. Entonces yo quise buscar más una vida más mía, ¿no? O sea, más interior, ¿no? Entonces, en recuperarme, sanarme de todo ese proceso, pero a través de lo natural. Y entonces, bueno, pues empecé a pasar por el parque muchísimas horas. Empecé a leer, empecé a escribir, y entonces es cuando empecé a conectar un poco más pues con lo que yo tenía, pero que no había descubierto. Era como ese manantial que está ahí debajo de tierra, pero que luego emana un día. Caramba, y ese manantial pues va saliendo, se convierte en riachuelo, de riachuelo pasa a río. Entonces, claro, este ha sido mi proceso. O sea, lo único que yo no llego al mar aún. Ese río no llegó al mar, ¿no? Hasta que no me vaya de aquí. Pero fue así, fue un descubrimiento conmigo mismo. Me sorprendí a mí mismo, me sigo sorprendiendo, que eso es importante porque se ve que estás despierto en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un proceso maravilloso. Para mí, empecé a estar muy orgulloso de lo que estaba haciendo. Yo tengo mucho amor propio. Entonces, y orgullo. Un orgullo que intento que no pase a soberbia, pero sí el orgullo que te permite
avanzar, ¿no? Que te permite estar ahí, ¿no? Eres tú y tienes que caminar y soportar las inclemencias como realmente avanzar con las grandezas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese proceso fue pues, en el año 86, cuando tenía yo 37 años. Quiero decir que tuve el privilegio de tener una situación difícil y caótica, muy joven, pero a la vez haber aprendido desde entonces y tener toda una vida por delante para disfrutar de ella. Y entre ello pues estaba y estuvo la escritura. Entonces, claro, no era lo mismo lo que escribía entonces a lo que escribo ahora, ¿no? Y sobre todo, superar las situaciones sin miedo. Hay 3 palabras para mí que marcan la grandeza del ser humano cuando quiere evolucionar, que es valor, riesgo y voluntad. Hay que enfrentarse en la vida, hay que enfrentarse a uno mismo. Y gracias a Dios, los miedos, es que yo no tengo miedos. Tendré reflexiones en un momento determinado, pero yo me enfrento a los temas, que es importantísimo. En momentos circunstanciales, todos, hasta los que estamos quizá más sanados que otros, siempre te vienen unas perturbaciones, esas sensaciones extrañas que te vienen del mundo de las tinieblas. Es que eso es parte del ser humano y ahí no se salva nadie. Pero lo que hace falta es conocerlas, vivirlas, saber que están ahí, no tener el miedo de por qué están ahí, que eso te paralizan, te mediatizan. No, están ahí. Es como la melancolía, la tristeza, hay que vivirla, hay que saborearla, pero no hay que dejarla que te inunde. Entonces la tristeza, un momento melancólico, triste, ¿no? Yo en la guardilla, cuando miraba a veces en invierno la niebla y me pongo a Keniji, fíjate tú, el saxo que penetra en lo más profundo del alma, pues siento una verdadera pasión, o sea, vivo, y en cambio estoy melancólico. Pero claro, no estoy así todos los días, porque entonces ya si fuera la melancolía permanente sería una enfermedad. Claro, no hay que dejarse poseer por esos sentimientos y emociones. Esto, y la palabra es posesión, además. Pero sí que te llevan pues eso, a momentos de creatividad, de inspiración y de conexión contigo mismo y con el universal, o sí. Como lo queramos llamar. No, sí, con el mundo espiritual. Además, yo soy de los convencidos que los seres humanos tenemos puertas abiertas al universo. Porque claro, del instinto, la razón, la conciencia, la intuición, la percepción, son canales totalmente diferentes en el ser humano, son estadios totalmente diferentes. Entonces, hay uno que es la percepción, ese canal abierto al universo, y aquel que realmente está capacitado, cualificado, o ha venido con ese destino, porque no todos vienen con el mismo destino, algunos tenemos el privilegio de tener ese canal abierto, la concepción de la vida es otra. Porque es que percibes un mundo universal, o sea, desarrollas ese mundo universal, ¿no? Y entonces lo desarrollas en la vida normal, cotidiana, que eso es lo importante. O sea, la persona tiene que tener su personalidad terrenal con plena confianza. O sea, tener esa personalidad terrenal ya equilibrada. Y cuando esa está equilibrada, la espiritual se canaliza con ella. Y es esa dualidad que tiene el ser humano, la universal y la terrenal. Tal como yo lo entiendo. Claro, yo me estoy explicando como yo lo entiendo y lo desarrollo, ¿no? Y entonces, antes, cuando decías lo de la posesión, el budismo, que en esto yo creo que tiene una explicación muy bien razonada, es los apegos, los deseos y la ira son los que realmente te pueden complicar mucho la vida, entre otras cosas. Yo es que pienso, soy católico por mi desarrollo que ha habido, cristiano, porque para mí Jesús es una figura importantísima. Para mí Jesús es el simbolismo de lo que es la representatividad del espíritu del universo aquí en la Tierra. Pero me gusta la espiritualidad libre, conocer, sentir, palpar, participar. No es cuestión de conocer o de aprender o de comprender, es cuestión de sentir, en lo más profundo. Es sentir lo que realmente haces, o sea, ser el observador y el observado de ti mismo. Esto te hace que tengas unas capacidades de desarrollo mucho mejor, pero ojo, al margen de la persona. Hay personas que a lo mejor no llegan a estos temas y son grandísimas personas, esto no tiene nada que ver, ¿eh?
Es que no canalicemos la espiritualidad con que ya es gran persona. No, 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 no. Hay personas que desarrollan una espiritualidad y luego habría que verlo como personas normales, como hombres o como mujeres, ¿me explico? En su desarrollo normal, ¿no? Pero en cambio sí que tienes como unos códigos que te enseñan para ser mejor, ¿sabes? Entonces, yo no descarto nunca ni las religiones, ni la espiritualidad, ni los sistemas que han venido de Oriente, llámese Zen, yoga, budismo, el hinduismo, no. Todo es lo mismo. Todo está representado bajo unos códigos universales, la ley natural de la vida. Entonces, para ti existen leyes universales. Sí, sí, perfectamente. Y además hay que conocerlas. Y ahí es donde está, porque yo puedo hablar de leyes universales, sentirlas, palparlas, y una persona me puede decir, bueno, ¿y cómo son esos códigos? Digo, hasta que no los aprendas tú es difícil que yo te los diga, porque eso se tiene que sentir, eso se tiene que vivir dentro de uno, eso tiene que reconocerlos. Decían, come tú mismo la fruta, ¿no? Exactamente. Entonces, no se puede hablar de cualquier religión te habla del amor, de la esperanza, de la sabiduría, de la fe, muy bien. Pero eso son más dogmas, son más sensaciones que te producen realmente avanzar en la vida. Pero luego hay unos códigos universales y esos códigos están ahí. Y es cuestión de cada uno que los sienta, que los comprenda y bueno, yo entiendo que hablar de estas cosas a veces puede ser extraño, ¿no? Puede ser extraño decir, bueno, ¿y cómo circula un hombre o una persona así? Pues circula porque es así y no hay más, ¿no? Cada uno es como es y sobre todo respetándolo muchísimo. Todas las personas tienen grandeza y valor. Unas a lo mejor es que tienen que vivir unas secuencias en la vida. Lo que es importante es que las personas que sean críticas, envidiosas, que hagan juicios de valor, que se dejen influenciar por otros, dependan de los demás y comenten historias que le han comentado y no las conozcan, yo les diría a estas personas que es mejor abstenerse. O sea, lo importante en la vida es ser uno mismo y respetar a todos, aunque se equivoquen. Otra cosa es el malo, el traidor. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay personas malas, malvadas. Sí, porque parece que aquí terminamos hablando de espiritualidad, de todo bondad universal, y no, lo malo existe, la maldad existe. Exactamente. Yo estoy hablando de canales que tienes para vivir espiritualmente, pero hay personas malas. Háblanos de tus obras, porque si no, no vamos a hablar de tus obras. Susurros del tiempo, o en el amanecer de una vida. Por ejemplo, bueno, en tus obras, ¿cómo conjugas esa parte racional que es la de estructurar, la de ver qué idea quieres transmitir para el lector, con esa parte emocional de dejarse llevar de la intuición? Yo aprendí cuando empecé este proceso, estuve hablando mucho. No. Ah, vale. Has venido aquí para hablar. Vale. Yo recuerdo cuando empecé a escribir que veía que era como una escritura automática, que no lo escribía yo, que era algo que me venía, ¿no? Creí llegar a descubrir, o he descubierto, que esto es una inspiración. Y luego, cuando la inspiración viene, la mente lo canaliza. Yo por lo menos me dejo guiar así. Yo dije hace mucho tiempo, lo que venga de mí, yo lo doy como válido y lo desarrollo. No tengo que estar razonando las cosas. El razonamiento vendrá cuando se canalice a través de la mente. Y lo dejé. Lo que venga, bienvenido sea, ¿no? O sea, sin juzgar, sin... Exactamente, venía y yo lo escribía. Y entonces yo no conducía la escritura, sino que yo era el conducido. Y además soy de los convencidos que todo lo que pasa para un ser humano no es de él, sino del mundo. O sea, tú... Sí, somos canales. Exactamente, esto es. Un escritor, un escultor, un pintor, un científico. Los científicos lo dejan, además están ahí, ¿no? Esto es lo que tenemos que ser. Lo que se canaliza a través de uno no es tuyo, es de los demás, es del mundo, porque pasa por ti. Tú has sido a lo mejor el conductor, o sea, tú has sido el privilegiado en el que pasa por ti para los demás, pero no es tuyo,
Entonces, claro, todo esto me permitió, cuando escribía, pues dejarme guiar de lo que había. Incluso muchas veces modificaba muy pocas frases, prácticamente muy poco. Lógicamente en la novela, que es En el amanecer de una vida, ahí sí que tuve que modificar más cosas porque era una historia, ¿no? Pero las reflexiones normalmente que escribo y todo esto, modifico muy poco luego. Yo no digo que sea perfecta la reflexión, ni mucho menos, ¿eh? Al revés. O sea, para mí puede ser una reflexión romántica, bonita, espiritual, pero no tiene por qué ser bien escrita, ¿eh? O sea, yo ahí, como soy autodidacta, yo no soy purista de la literatura, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que sí engrandece a las personas, sobre todo aquellos que tienen algo que decir, que se atrevan, que no tengan miedo. Aquel que tenga algo que vea que puede escribir, que lo escriba. Aquel que pueda pintar algo, que lo pinte. O sea, que no dejen nada de lo que puedan desarrollar de sí mismos. En ese sentido, tú has dicho, ¿cuánto me alegro de haber arriesgado en mi vida? Sí, eso está en una reflexión. Sí, sí, bueno, pues y es así. O sea, me siento muy orgulloso de lo que he hecho, con mis errores y aciertos y con todos mis errores que he cometido hasta que me vaya de esta vida, ¿no? Pero es parte del proceso, es que tienes que asumirlo así. Es que si quieres ir hacia adelante tienes que arriesgar, tienes que enfrentarte a las cosas. Hay dos palabras, Ángel, en tus escritos que surgen frecuentemente. Una es amor y otra madre. Uy, bueno, hemos tocado herida. Pues sí. Es que la madre es todo, la madre y la mujer, ¿eh? A las madres, las mujeres que nos estén escuchando ahora, las damas que nos escuchen, es la grandeza de la tierra. El rayo azul del cielo vino a través de la mujer. ¿Sabes lo que es? Bueno, sabes, eso lo saben más ellas que nosotros. El tener un ser dentro de ti, que lo proteges con amor y le alimentas físicamente. Esto es que no hay nada más, o sea, no hay mayor grandeza en esta vida que eso. Que nosotros hayamos participado, bueno, está dentro del proceso de la creación, ¿no? Pero tenerlo dentro de ti, amarlo, protegerlo, cuidarlo, y luego cuando ya nace, luego ser prácticamente mensajeras de los niños, que a veces a lo mejor en vez de mensajeras son excesivamente cuidadosas con ellos, ¿no? Pero es una grandeza. Y luego el amor. Pero el amor, ahora estoy escribiendo unos temas y pongo que a veces se vuelven las expresiones muy superficiales. Se habla de lo mismo pero con banalidad en vez de con grandeza. El amor hay que hablar con grandeza. El amor, cuando se habla de la sabiduría, del conocimiento, eso no hay que dejar así, que salga banalmente, no, no. Es que el amor es la energía del universo, lo que desarrolla el universo para nosotros, para que vivamos. Y lo puedes desarrollar de diferentes fuentes. Por ejemplo, pues tienes el amor bajo conciencia. El amor lo puedes desarrollar bajo lo que es la generosidad, la bondad, la comprensión, la compasión. El amor puede ser hasta la parte pasional, la energía sexual, que decían los filósofos orientales, decían que la energía del amor es la energía sexual del universo. Porque además a través de la sexualidad nacen los seres humanos. Pero el amor, la grandeza del amor, que es esa corriente mágica que pasa por el ser humano, que le permite vivir y que le permite avanzar y que le permite comprender, eso es el amor. El amor es todo, es que es todo, o sea, todo. Lo decía Dante en la Divina Comedia, ¿no? Decía el amor que mueve el mundo, ¿no? Exactamente, así es. Y es que lo mueve el amor. O sea, lo que ocurre es que luego, pues con las miserias humanas, pues existe pues, esos calvarios a veces, ¿no? Esas interrupciones de la parte más humana, de la parte más espiritual. Pero que, ojo, que está también canalizado así. Porque en definitiva, los seres humanos somos pruebas de todo. Tú eres una prueba de tu mujer, de tus hijos, conmigo mismo, yo contigo, o sea, de toda esa convivencia humana, somos pruebas permanentes. O sea, ponemos en evidencia cosas ante otros, que les hacemos reflexionar. Entonces, la vida es un camino así, es un sendero, donde estamos todos, y todos conforme nos vamos interrelacionando, somos pruebas de unos para otros.
Son como tipo de mensajes de aprendizaje permanente, si quieres aprender. Pero lo que no se puede es justificar. Hay personas que justifican mucho. Siempre lo culpas del otro. Ellos no tienen nada que ver. No. Somos de todos. Todos tenemos ahí nuestras vaguedades, tenemos nuestras miserias, nuestras virtudes. Pues vamos a canalizar las virtudes, reconocer las miserias, amarlas, vivirlas, ¿sabes? Glorificarlas y avanzar con ellas, ¿no? Lo he repetido varias veces, pero vamos. No, pero son ideas interesantes, son ideas muy interesantes. Otro de tus pasiones es la naturaleza. El Valle de Tena, Panticosa, Torla, Ordesa, lo tienes por 1000 sitios también. Incluso dices, las montañas son las reinas de la naturaleza, los desiertos su espiritualidad, los bosques y selvas su esperanza, los océanos su poder, los ríos su supervivencia. ¿Qué es la naturaleza? ¿Es la conexión con lo primigenio? ¿Es la conexión contigo mismo? Todos somos naturaleza, ¿eh? O sea, realmente la naturaleza es la madre tierra la que nos enseña, la que nos está mandando los mensajes permanentemente. Tenemos que aprender de allí. Y entonces es la emisaria de la creación del universo. De alguna forma, el desarrollo universal, la creación, tal como yo la entiendo, con todas las dimensiones que hay, tanto física como otras ya astrales, hay otros estadios mucho más espirituales, muchos estadios espirituales. Entonces, la naturaleza es de alguna forma la mensajera de la creación aquí en la Tierra, la que, como he dicho antes, nos acompaña, la que tenemos que aprender de ella, pero no por un árbol o respetar, no, son mensajes mucho más profundos que esos. En los momentos que hay una canalización de energía superior, como está viendo ahora, pues claro, la energía de la naturaleza remueve, por eso está viendo estos cataclismos, estas situaciones que está viviendo ahora la Tierra, pues todas las lluvias tan frecuentes que está viendo, tan abundantes, en fin, son ciclos. Pero esos ciclos acompañan la física con la metafísica. En los momentos que tiene que haber un desarrollo superior, un desarrollo de energía, donde se tiene que canalizar otro renacimiento que vendrá, que estamos en ello, entonces la energía mueve, porque además, si los pensamientos humanos, la energía que sale del pensamiento, son elementales que están vivos por ahí. Entonces, esos elementales, tal como está la humanidad, son negros, vamos, yo creo que debe ser una negrura. Entonces, claro, la interconexión de la energía natural, de la propia naturaleza, con esta energía, tiene que haber convulsiones. Entonces, la naturaleza es la que de alguna forma nos reafirma quiénes somos, qué es la vida, y sobre todo en la que conduce a la humanidad. O sea, y no estoy hablando de los 4 árboles, de los 16 mesetas, no, estoy hablando de lo que simboliza. Es que hay que aprender la naturaleza, hay que profundizar en ella. ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo nos conduce? ¿Qué nos enseña? ¿Sabes? Entonces, y luego, aparte, disfrutar de sus paisajes, que ese es otro tema por el que decías tú, ¿no? Eso ya es el disfrute estético, ¿no? Exactamente, y luego, pues, esas sensaciones que te elevan. Yo, como soy de los creyentes auténticos de la espiritualidad y de Dios y de todo esto, entonces, bueno, es que tiene unas sensaciones de amor que penetran por tu cuerpo, que vamos, yo soy de los que además voy con la mano alzada siempre, ¿no? Cuando voy por los caminos, pues voy muchas veces pues con las 2 manos levantadas, los brazos levantados. Cogiendo toda la energía. Sí, porque es que es como agradecer, sí, ¿no? Dar gracias. Agradecer, exactamente. Es algo que hemos olvidado mucho, pero hay que dar gracias continuamente. Sí, es agradecer a la vida, el poder vivir, ¿no? El tener ese lugar tan maravilloso para disfrutar de él, que es que tenemos que estar disfrutando incluso de este momento. Por lo menos, imagino que tú también, por lo que te conozco, pues estamos disfrutando mutuamente, ¿no? Pues salir luego con el coche y disfrutar del viaje hasta tu casa, estar en casa y estar cenando, pues es disfrutar de cada momento. En el Zen hay una expresión que dice, lava tu cuenco. Y entonces es simplemente pues eso, que lo que estás haciendo, hazlo. Estate haciéndolo y disfrutándolo en ese sentido, hazlo. Estás lavando tu cuenco cuando has terminado de comer el arroz, lava tu cuenco. ¿Qué tienes que hacer? No tengo que hacer ninguna cosa rara para ser espiritual ni para estar en una meditación profunda, no. Lava tu cuenco, simplemente. Así es. Es que
el presente, el instante, el momento es esencial, es primordial para sentir que estás vivo, ¿no? Entonces, claro, la naturaleza pues te da ese placer, ¿no? Ese privilegio de sentir la vida, de sentirte a ti mismo, en la compañía, que vayas con tu mujer, con tu hijo, o que vayas con quien sea, o solo, que muchas veces es mejor incluso ir solo, ¿sabes? Pues para ese entorno glorificarlo contigo mismo, sí, ¿no? la conexión total Exactamente, y la presencia. esto es, ¿no? Y eso, vamos, es majestuoso, ¿no? Y luego, pues, hay zonas, a mí me gusta mucho el Valle Tena, es que empecé a ir a los 5 años, ¿no? Te estoy hablando hace, pues 50 y tantos años, ¿no? Entonces, claro, pero todo el Pirineo, cada rincón es precioso. Bueno, es que cada rincón del mundo es precioso, como de España. Ahora, con estas situaciones, cuando has hablado de política y demás, con todas estas convulsiones que está habiendo de regiones y todo esto, pero si es tan bonito todo para convivir, si los lazos humanos lo que permiten precisamente es que el hombre esté mejor con él y con los demás, ¿sabes? Entonces, todas estas tendencias tan manipuladoras, tan divergentes que está existiendo, tan del poder, de la arrogancia del poder. No vamos a entrar más en política, No, que se nos revuelve el cuerpo, no, Ángel. Sí, yo creo que se nos revuelve por dentro con lo felices que estamos, ¿no? Por eso era lo disyuntivo, sí, ¿no? sí. O la disyuntiva que hay de sí. una situación a otra. Es ¿no? curioso Pero vamos, porque... no quiero entrar en política tampoco. No, porque estábamos en un nivel, ¿verdad? De otro tipo. No quiero que terminemos el programa sin que comentemos un tema que es importante también para ti, porque tú, como has hablado antes de la mujer, para ti es muy importante tu mujer. Sí. Y hay que decir que la mujer actual de Ángel es Carmen Verges, es su compañera de camino en este caminar. Carmen Verges es una acuarelista excepcional. Para mí la acuarela me parece una técnica muy complicada, porque evidentemente no se puede corregir, me parece, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, eso es lo que plasmas, ahí se queda y entonces hay que tener las ideas muy claras y el pincel también muy fino, ¿no? Sí, habéis construido entre los dos un camino común, que además lo habéis reflejado en una web, que es Color del Alma, que con que busquen Color del Alma, está ahí en internet, aparece, y estás tú por una parte con las palabras, esa poesía, tus libros, y por otra parte está ella con sus acuarelas, que incluso llega a momentos de conexión, ¿no? Que bueno, ahora nos contarás porque hace exposiciones ella, pero tú pones los textos. Exactamente, sí. Sí, primero lo que tengo que decir, cuando conocí a Carmen, cuando ya, porque claro, al principio, pues ya mi separación, esos momentos tan difíciles que decía antes, bueno, pues la conocí. Y entonces, al cabo de un tiempo, pues empecé a salir con ella. Y luego, un día que subí a su casa y me enseñó la pintura que tenía, dentro de mi comprensión de la pintura, dije, pues esto es algo maravilloso. A mí me encantaba porque era poesía en la pintura. Entonces, bueno, pues ella era muy mirada. Es una persona muy vergonzosa para el exterior. Tiene grandeza, es una persona grande, más aún, yo le dije que era el espejo por el cual yo me veía a mí mismo para crecer como persona, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiero extenderme, pero empezó a exponer. Fue a través de una presentación de libros, entonces yo le engañé, porque ella no quería hacer nada, y entonces tuve el privilegio de tener la misma fecha para la presentación del libro y a la vez la exposición de la pintura. Entonces, bueno, casi con la escoba me mata, pero por fin, bueno, pues accedió y a partir de ahí pues ya se animó a exponer. Lo que ocurre, Carmen, conmigo es que tenemos como un camino muy definido los dos. Cada uno es un carácter diferente, pero en cambio la esencia vital del camino es la misma. La comprensión de la vida es la misma. Entonces, claro, eso hace muy fácil. Aunque luego estén los reniegos normales entre los matrimonios, por los hijos y por lo que haga falta, ¿no? Y que eres Tauro. Y soy Tauro, además, exactamente. Entonces, bueno, pues el tema, hubo esa conexión y poco a poco un proyecto muy bonito, en el que entonces se conjugaban la poesía de su obra con mi poesía. Hicimos ya una base común, que era una web, donde estaba la parte de ella, y cada pintura lleva una reflexión mía.
Y igual que las fotos del Pirineo de la página web, aquel que le guste las fotos, en la página web, en la parte de literatura, hay Nuevas Sendas, que hay muchas fotos del Pirineo, igual y 400, 500, cada una con una reflexión además. Bueno, entonces empezamos ya ese proyecto en común, creo que muy bonito, y pues empezó pues, a hacer muchas exposiciones, ganó una medalla de plata en el Louvre de acuarela del año 2009, porque es de la Sociedad de Bellas Artes de París, además es prestigiosa el certamen ese, que es en la Salle Le Notre de ahí del Carrusel del Louvre. Entonces, bueno, pues ya se ha ido potenciando y desarrollando. Y ahora hay una exposición muy bonita, porque es muy entrañable a la vez. Mi hijo mayor, Sergio, hizo filología francesa, pero ahora está muy metido en la fotografía. Creo que es muy buen fotógrafo. Al menos personas que han visto su obra me han dicho que muy bien, y no por ser su padre, creo que eran sinceros. Entonces a Carmen se le ocurrió algo precioso, que es una exposición de fotografía de mi hijo, de la acuarela de Carmen y de mis poesías, pero todo en el mismo cuadro. No hacer un cuadro donde esté la acuarela, al lado de la fotografía, no, todo en el mismo cuadro. Creo que es algo encomiable, ¿no? Bonito. Lógicamente no es la propia acuarela de Carmen, porque la acuarela, cuando es su acuarela, es toda su expresión del alma. Aquí tiene que haber una acuarela que represente y simbolice la fotografía. Luego la expresión mía es solo de menos. Lo importante es esa simbiosis fotografía y acuarela, que tiene que estar muy sincronizada. Y ahí es donde está la grandeza de la acuarela y luego la fotografía, porque son fotografías las que ha hecho Sergio muy, muy humanistas, muy cercanas, ¿no? Además en blanco y negro, muchas. A mí me encanta el blanco y negro, ¿no? Acerca más a la persona, ¿no? Sí, porque no te pierdes en el color, no, sino que profundizas en el alma. Sobre todo esas miradas, esas expresiones de personas, a lo mejor que la que trajo de Vietnam fue preciosa, las fotografías de ahí de Vietnam, y que era el humanismo de Vietnam, ¿no? Entonces, esta exposición, pues creo que va a ser muy... ¿No has dicho dónde es, no? Bueno, es en la exposición de la Caja Rural de Teruel, que está en la calle Bilbao 12 duplicado, que está al lado entre la calle Bilbao y el Paseo Pamplona. Del 16 al 30 de noviembre. El 18 vamos a hacer pues una presentación, aunque empiece el 16. No, perdón. El 16 es cuando montamos, empezará el 16, el 18 lunes es cuando empezará ya la exposición, del 18 al 30. Estamos viendo en pantalla algunas de las acuarelas de Carmen. Sí, esas son de la última exposición precisamente. Pero bueno, tienen que ir ustedes a la exposición en Teruel, sí, evidentemente, a la Caja porque tiene que ser algo muy bello, muy bonito. Yo creo que quedará muy bien. Hay un reconocimiento oficial de sus acuarelas, ¿no? De su pintura. Es una persona muy sensible, con una gran capacidad del desarrollo espiritual también. Entonces, ese mundo espiritual lo traslada a la pintura. Antes, cuando decías la importancia de ese trazo que puede hacer y demás, porque escribir a ti te viene con un bolígrafo y un papel ya te vale. Sí, sí. Pero la pintura es sentirlo, planificarlo por la mente y que tu mano luego lo traslade y represente lo que tú has querido transmitir, ¿no? Muy bien, Ángel, ha sido un placer estar contigo. Bueno, no sé una vez más, porque Ángel y yo evidentemente hemos compartido buenos momentos muy buenos momentos en la radio. Sí. Una radio de un buen amigo nuestro también común, sí, Alfonso de Campos, con Antena Zaragoza. Gestiona radio ahora, que esperemos que siga con sus éxitos y sus triunfos, evidentemente. Que fructifique. Quiero terminar con una lectura, un pequeño fragmento nada más de un poema de Ángel, de Ráfagas de luz sobre un poeta,
una parte muy pequeñita, porque el poema es más extenso, evidentemente, y se titula Tú mismo. Además, casi lo han nombrado. No dejes de ser tú. Aunque los demás te insistan que seas como ellos, no permitas que tu ser sea egoísta. Vive con tus sueños bellos. Lucha por ser tú. Aunque te cueste un esfuerzo y riesgo en cierta medida, camina con tus penas y alegrías, y con tu voz firme que exclame: quiero ser el guía de mi vida. Precioso. Sí. Muchas gracias, Ángel, y a ustedes por estar un día más con todos nosotros.